Mejora los rindes de tu próxima campaña con insumos de calidad Mundo Macro. Sembrá con Macroseed, fertiliza con Macrofértil y cuida tu cultivo con Macro Protect. Tu campaña rinde más con Mundo Macro, con el respaldo de Louis Dreyfus Company. Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al mundo. Mejora los rindes de tu próxima campaña con insumos de calidad Mundo Macro. Sembrá con Macroseed, fertiliza con Macrofértil y cuida tu cultivo con Macro Protect. Tu campaña rinde más con Mundo Macro, con el respaldo de Louis Dreyfus Company.
Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al mundo. Buenos días a todos. Primero,
Después, muchísimas gracias por acercarse. Sabemos que es una época difícil. Estamos todos ansiosos por salir a cosechar, por salir a trillar. Y bueno, tomarse este ratito para venir a hacer este taller de siembra como nos propusimos, más que agradecidos de nuestra parte. Soy Juan Lavagnino, estoy como líder de desarrollo de producto para lo que es semillas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de camelina, ¿no? Este taller de siembra que nos propusimos hacer, en gran parte porque entendemos no solamente la importancia del cultivo que tiene para hoy en Dreyfus, que ahora les comento algunas palabritas más, sino también porque cuando hacemos un doble clic en el cultivo, entendemos que la siembra es gran parte del éxito del cultivo, ¿no? Entonces es algo que nos van a escuchar continuamente hablándonos, ¿no? Lo remarcamos muchos en las jornadas virtuales que vamos haciendo con productores y entendemos que la docencia y esta parte de transmitir un poco lo que uno va aprendiendo del cultivo es gran parte un poco el éxito, ¿no? del cultivo, ¿no? Desde ya dejar claro que el cultivo es muy nuevo para Argentina, lo hablábamos con Marcelo y con el resto del equipo, realmente es nuevo y hoy seguimos conociendo un montón de cosas de los cultivos tradicionales que manejamos en Argentina, ni hablar de un cultivo nuevo como es camelina, ¿no? Es como que continuamente vamos generando un montón de información, de experiencias, productores que van probando distintas prácticas de manejo y que nosotros obviamente vamos absorbiendo eso de las distintas zonas y es un poco lo que hoy queríamos volcarles acá, ¿no? Acá la idea no es de que uno se pare acá al frente con un escrito de piedra donde sabemos todo de camelina, sino que sea un ida y vuelta, donde le podamos transmitir qué cosas sabemos nosotros de camelina, qué conoce, digamos, Camelina Company. Mati después va a dar un gran pantallazo de todo el tema siembra y demás, pero también que tengan la posibilidad de tener este ida y vuelta, digamos, de preguntar, de acercar las experiencias que hayan tenido en camelina, que hayan visto, que sugieran, porque todo eso nos va a ayudar a que todos salgamos hoy de esta reunión con mucho más conocimiento de que ingresamos, ¿no? Agradecerle a todo el equipo de Testa por el espacio, por el lugar, por siempre estar más que predispuesto a este tipo de charlas y creemos que son punta de lanza en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que no es casualidad que estemos acá hoy hablando de todo lo que es siembra, ¿no? Por otro lado, les comentaba al principio la importancia que tiene para Dreyfus camelina. Claramente Dreyfus se trazó un norte con camelina en lo que es el desarrollo del cultivo en la región. Arrancamos en Argentina en 2023 con el cultivo, donde previamente hicimos un preacuerdo con Camelina Company para todo lo que es el desarrollo del cultivo en la región. El año pasado lanzamos el cultivo en Uruguay, como segundo país que teníamos como objetivo tener el cultivo. Este año estamos lanzando en Paraguay, camelina, así que en 2025 nos encontramos con Argentina, Uruguay y Paraguay, en los 3 países con el cultivo de camelina. Paralelamente, Dreyfus hace una inversión de $20 millones en la planta de Timbúes. Como saben, Dreyfus tiene 2 plantas de crushing, una es Timbúes, la otra es General Lagos, y lo que se decidió fue hacer una línea de crushing exclusivamente para lo que va a ser todo el crushing de camelina en Argentina y que posiblemente pueda recibir también el resto de la región, ¿no? Entonces, eso claramente, tanto la distribución a nivel regional como la inversión en Timbúes marca un norte, ¿no? como donde Dreyfus ve que este tipo de cultivos que provienen aceite para todo lo que es la industria de SAF o Sustainable Aviation Fuels, como se llaman, digamos que son estos combustibles para lo que es la industria de la aviación, dice el camino va por ahí, ¿no? Digamos, no es un negocio de un año, no es una propuesta particular de un mercado que haya surgido de un año para el otro para cubrir alguna demanda, sino que hoy el mundo nos dice, che, este es el camino, necesitamos este tipo de aceites y Dreyfus lee eso, que es gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Dreyfus de entender un poco la demanda y el origen, ¿no? Digamos, desde el productor hasta dónde está la demanda a nivel global, de todo lo que sean productos y subproductos agrícolas, y eso es un poco lo que dijo, bueno, esta es la demanda, ¿dónde lo podemos producir? Y claramente Sudamérica es uno de los grandes proveedores que pueden ser para el caso de camelina, sobre todo Argentina, ¿no? Uno de las patas importantes que vemos en Argentina es la gran superficie que tenemos hoy
ociosa durante el invierno, donde estamos hablando de entre 10 y 15 millones de hectáreas de barbecho químico, que hoy no estamos ocupando con ningún cultivo durante el invierno y donde decimos, che, acá hay 10, 15 millones de hectáreas que sin competir con ningún trigo, sin competir con una cebada, donde el resto de los cultivos de invierno sigan teniendo su espacio, claramente tenés un mercado realmente muy importante para crecer sin desplazar absolutamente nada. Entonces, ahí donde vemos realmente una muy buena oportunidad para Argentina, con milimetrajes durante el invierno que te permiten hacer muy bien una camelina. Y también el resto de los países, ¿no? Uruguay tiene sus puntos fuertes, obviamente allá competís con crucíferas porque tienen tanto canola como carinata que recién está ingresando. Tienen un área ya representativa en Uruguay, con lo cual allá va a empezar a interaccionar con el resto de las crucíferas, cómo se acomodan en la torta de lo que son los cultivos de invierno, pero claramente en Argentina tenemos una gran posibilidad, porque justamente acá la competencia es justamente con un barbecho químico, que sabemos las falencias que hoy tienen los barbechos químicos en el aspecto de lo que es competencia con malezas, lo que es consumo y lo que es cada vez las empresas hacemos un doble clic y miramos decir, che, acá estamos poniendo herbicidas durante el invierno, todo el tema del IQ, el tema de cantidad de herbicida que se están tirando durante el invierno solamente para tratar de competir con maleza. Entonces, cuando planteamos un cultivo como camelina, realmente no lo vemos solamente como un negocio, sino también hay una parte muy importante desde el punto de vista agronómico, que podríamos charlar largo y tendido, y no lo quiero hacer a modo de introducción como lo estamos haciendo ahora, pero realmente es un cultivo que realmente nos brinda hoy muchos aspectos, tanto desde lo comercial como desde lo técnico, para poder insertarlo en la rotación. Rápidamente le hago un pequeño resumen de lo que es este acuerdo con Global Clean y después ya lo dejo a Mati para que pase a la parte técnica. Dreyfus, como les comentaba al principio, lo que hacemos es un acuerdo con Global Clean Energy Holding, que es un fondo americano que compra 2 programas de mejoramiento genético de camelina, con lo cual hoy Camelina Company y Global Clean tienen el programa de camelina más grande a nivel global y realmente muy sólido. Son 2 empresas que vienen trabajando entre 10 y 15 años el cultivo de camelina a nivel mejoramiento genético. Estas 2 empresas, una es Sustainable Oils, que está en Montana, en Estados Unidos, y Camelina Company, que se encuentra radicada en Madrid, España, y a su vez compra una refinería en Bakersfield, California, que se llama Bakersfield Renewal, que justamente es una refinería de estos aceites para lo que es formación de combustible, que la refacciona o la modifica para justamente poder tratar este tipo de aceite, como es el caso de camelina, ¿no? Con lo cual hoy integramos un poco toda la cadena. Nosotros desde Dreyfus estamos en la parte central, donde Camelina Company y Global Clean tienen las variedades, tienen la genética para lo que es el desarrollo del cultivo en la región, con un programa de mejoramiento ya instalado en Pergamino, donde se encuentran haciendo mejoramiento genético. Nosotros desde Dreyfus, obviamente, tenemos todo el trabajo de llevar el cultivo hacia el productor, hacia nuestros clientes en todo lo que es la región, hacer la originación de ese grano y el posterior crushing de ese grano para tener harina y aceite, ¿no? Que el aceite, obviamente, es el producto principal que va destinado a combustibles, como les decía, y la harina para lo que es consumo animal. Así que bueno, no mucho más. Este acuerdo es obviamente importantísimo porque es un acuerdo real que está a 5 años para desarrollar el cultivo en la región y bueno, ojalá sea el puntapié inicial para el gran desarrollo que vemos de camelina en lo que respecta a la región. Así que no mucho más, de vuelta a agradecerle a todo el equipo de Testa y de vuelta, tomémoslo como una jornada, como un taller de intercambio donde aportemos todo lo que sea necesario y nos vayamos con más conocimiento del que vinimos. Así que bueno, no mucho más, muchas gracias y lo dejo en manos de Mati, que va a pasar la parte técnica. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, antes de saltar un poquito a lo que es camelina, quería comentarle cómo es un poquito la dinámica de la jornada, para que tengan una idea. La idea es ver un poco la parte teórica de lo que es siembra de camelina. Primero hacer una breve introducción de las características del cultivo, tipo de semilla, cómo se siembra, cómo se cosecha, fertilizantes y demás. Una breve introducción para no aburrirlos. Y después, a la práctica, ya llevarla a campo con el equipo de Testa a hacer una jornadita de siembra del cultivo.
Bueno, ¿qué es camelina? Camelina es una crucífera de ciclo corto. Si conocen a lo que es carinata o colza, es prima hermana, es de la misma familia, pero tiene un calibre de semilla muy pequeño, que eso lo hace a la hora de la siembra muy interesante. Para que se den una idea, las 1000 semillas pesan alrededor de 1 gramo. Nosotros en la empresa tenemos diferentes variedades que van desde los 0,8 al 1,4 granos los 1000 semillas. El promedio está dentro del gramo. Así que para que se den una idea, es una semilla chiquita y para sembrarla necesitamos una cierta calibración de la maquinaria para lograr una buena implantación. Y como bien dijo Juani, el 85% del éxito en camelina o de muchos de estos tipos de cultivos que tienen esta semilla tan pequeña es la siembra, la implantación. Las ventajas del cultivo. Es un cultivo invernal. Nosotros lo que buscamos es reemplazar ese barbecho químico. Como bien mencionó Juan, tenemos 10 millones de hectáreas en Argentina que pasan ese otoño-invierno sin cultivo. Entonces la idea es ir a buscar ese reemplazo. Tiene un costo de implantación bajo comparado con otros cultivos. El uso de maquinaria es convencional. Camelina no viene a reemplazar ninguna maquinaria. Se puede usar tanto sembradoras de grano fino como cosechadoras convencionales. Tiene un bajo requerimiento hídrico, que esto es importante mencionarlo, está dentro de los 200 y 250 milímetros en todo su ciclo. Y a diferencia de lo que es carinata y colza, tiene una tolerancia alta a heladas y por el momento no encontramos plagas y enfermedades que ataquen el cultivo. Y tiene un comportamiento por excelencia, lo que es la dehiscencia natural, o sea, hoy cosechando a mano una planta de camelina te la podés llevar a tu casa y no se va a abrir naturalmente. Sí, obviamente por causa de granizo o viento fuerte podés tener algún desgrane en el campo, pero no, naturalmente no. Fácil de erradicar, es un cultivo que con cualquier preemergente en el cultivo posterior o bien con glifosato muere fácilmente. Y después, una de las ventajas que encontramos también en camelina es que la compra del 100% está garantizada por LS. Ya saltando los estadios fenológicos, camelina se rige por sumas térmicas, es un cultivo que va desde los 1800 grados a los 2500 grados, o sea, va avanzando en el ciclo a medida que va sumando grados térmicos en base cero. Entonces podemos estar hablando para siembras de mediados de mayo hasta mediados de junio, fines de junio, podemos hablar de ciclos de camelina entre 120 y 150 días. Esto va a depender de las temperaturas que haga en ese otoño-invierno, porque como dije se rige por sumas térmicas. Y esto es un poco los estadios fenológicos, donde va de implantación, es una semilla pequeña y higroscópica. ¿Qué significa higroscópica? Que con poquita humedad arranca el proceso de germinación. Para que se den una idea, como la chía, una vez que mojan la chía y larga ese polisacárido o larga ese gel, bueno, camelina es muy similar. Una vez que entra en contacto con la humedad ambiente, larga ese polisacárido y arranca el proceso de germinación. Germina muy rápido. Después arranca una fase que es de roseta, que aproximadamente dura entre 40 y 50 días, donde empieza a formar una roseta de 10 centímetros de diámetro. Esta etapa es muy lenta porque estamos en ese otoño-invierno con temperaturas muy bajas y va sumando pocos grados días, entonces el proceso se hace lento y después ya el proceso de elongación y ramificación, cuando empiezan a sumar temperaturas, el tallo principal empieza a elongar, empieza a ramificar y ahí empieza a cubrir el surco. Después arranca un proceso de floración que dura entre 15 y 25 días, donde empieza a largar varas florales de esos tallos y después un llenado de grano y una maduración que arranca cuando las silículas, que es el fruto de camelina, se empieza a tornar de verde a amarillo limón y se torna después, pasa a un marrón. Rápidamente, hablando de los puntos a tener en cuenta en lo que es el protocolo de camelina,
vamos a tocar en este caso 2 puntos, que es la elección del lote y la siembra. En lo que es la elección del lote tenemos que tener en cuenta lotes bien drenados, o sea, no insertar a camelina en bajos, porque sí que camelina es sensible a lo que es encharcamiento. Sabemos que estamos sembrando en otoño, invierno, es difícil que los lotes se aneguen, pero si es posible no ponerla en lotes bajos. Y después a la hora de elegir el lote también tenemos que tener en cuenta el cultivo antecesor, si venimos de soja o si venimos de maíz o algún otro cultivo, y qué preemergente se usó en ese cultivo antecesor. Camelina es sensible a lo que es carryover de arrastre de lo que es ALS y PPO, por eso tenemos que tener en cuenta, vamos a poner un ejemplo, si venimos de soja, qué PPO usamos o qué ALS usamos en soja como preemergente, y después por una regla fácil de milímetros desde ese preemergente a la siembra de camelina, podemos entender si el principio activo se degradó o no. Para que se den una idea de los que fueron las campañas anteriores, arriba de 400 milímetros no deberíamos tener problema a la hora de sembrar camelina. Sé que en esta zona ya estamos arriba de esos milímetros. Estoy hablando desde el uso del preemergente, o sea, desde la siembra de su soja. En octubre usaron sulfentrazone, bueno, desde octubre hasta mayo, junio, la siembra de camelina tuvo que haber llovido más de 4. Simplemente tenemos que tener en cuenta cuando usamos aplicaciones de rescate en esa soja o en ese maíz, ya sea un fomesafen o un diclosulán, donde ya los milímetros y las ventanas de día se achica para que ese principio activo se degrade. Nosotros con el equipo técnico lo que hacemos es a la hora del productor que se decide hacer camelina, le mandamos un cuestionario y es un breve cuestionario por WhatsApp donde el productor pone cultivo antecesor y milimetrajes. Y en base a eso a nosotros nos salta una alarma y nos comunicamos con el productor diciéndole estás ok, o hagamos un bioensayo en el campo, donde el bioensayo es tomar una muestra representativa de suelo, sembrar camelina arriba y ver si el cultivo prospera o no. Ahora, a la hora de la siembra, estos puntitos los fuimos desglosando con el equipo, lo vamos a ver más adelante. Es un reinicio mecánico o químico. Antes de sembrar camelina tenemos que tener el lote en cero, porque no tenemos muchas alternativas a la hora de controlar malezas en pos. Entonces la idea es un reinicio mecánico, que puede ser con cualquier producto, excepto ALS y PPO, obviamente, pero pueden ser 2,4-D, glifo. Si tenemos, a la hora de usar 2,4-D, tengamos en cuenta unos 10 días antes de la siembra de camelina. Y si no, un reinicio mecánico con algún desmalezador. Bueno, hablando un poquito del cultivo antecesor, no mencioné, tenemos que tener en cuenta también el volumen de rastrojo que tenemos en ese lote. Porque, como mencioné, semilla chica, cuando tenemos altos volúmenes de rastrojo, puede ser que se nos complique la siembra. La idea es generar ese contacto semilla-suelo, y al tener esos volúmenes de rastrojo altos, no nos impide sembrar, porque ahora en la siguiente diapo voy a mostrar lo que fue la campaña pasada en siembras de rastrojo de maíz con alto volumen, pero sí deberíamos generar algún movimiento en ese suelo para generar una buena cama de siembra, sea un rolo o sea en muchos casos el productor sembró el fertilizante antes de sembrar camelina, sembró la urea, incorporó la urea y eso generó un leve movimiento de suelo y pudimos ir a sembrar camelina en ese rastrojo bien. Y lo que estamos recomendando también, a lo mejor cuando tenemos mucho rastrojo, es subir un poquito la densidad de kilos para llegar al coeficiente de logro esperado. Para que se den una idea de lo que mencionaba recién, esto es la campaña pasada, cultivo antecesor versus fecha de siembra. Y fíjense, si lo alcanzan a ver, el maíz es el que está en rojo, y la soja es el cultivo antecesor, el que está en verde, y los máximos rendimientos de esta campaña se dieron arriba de lotes de maíz. Si bien no fueron muchos, fueron alrededor de 2.000 hectáreas sobre maíz, pero fueron los que mejor conservaron la humedad, y el productor nos desafió. En los primeros años del desarrollo de camelina tratamos de esquivar los lotes de altos rastrojos, porque queríamos que el cultivo sea exitoso y todavía estábamos en pleno
en pleno desarrollo. Y ya los años posteriores el productor nos fue desafiando diciendo, che, yo lo puedo sembrar sobre maíz y porque le voy a hacer un rolo, porque lo voy a disquear al lote, porque voy a hacer un movimiento previo y voy a generar un buen contacto y son los lotes que conservo mejor la humedad. Y bueno, dicho el caso, esta campaña los mejores rendimientos fueron sobre los lotes de maíz. A la hora de sembrar, semilla chica, como saben que la semilla chica es una siembra superficial de 1 a 2 centímetros, 2 centímetros y medio, 3, pero bueno, va a depender en qué zona estemos. Nosotros estamos sembrando en lo que es la Pampa oeste de Córdoba, hasta Entre Ríos, Uruguay, donde cambian totalmente los suelos, como acá, clase suelo 1, o como la serie de Merco Juárez del sureste de Córdoba. Y sí que cambia notablemente. Tenemos que tratar de posicionar la semilla en esos 2 centímetros, pero como mencioné, cuando nos vamos al oeste de Córdoba, suelos más arenosos o la Pampa, nos vamos a un poquito más de profundidad, de 3 centímetros y medio, y cuando nos vamos a Entre Ríos o Uruguay, si la ponemos a 3 centímetros no nace, porque son suelos pesados, son suelos molisoles, son de estilo plastilina, la estamos sembrando a 1 centímetro. Ahora vamos a ver un par de fotos, pero si alcanzan a ver la semillita de color rojo, se ve que está sembrada a los 2 centímetros y medio. Esta fue una buena siembra. La idea es mostrarles distintos tipos de sembradoras con y sin cajón alfalfero. Con cajón alfalfero creemos que se dosifica un poco mejor, pero esta campaña el 20% de la maquinaria fue sembrada con cajón alfalfero y el resto no, y la verdad que tuvimos una muy buena campaña. Esta es un poquito más de fotos para que entiendan dónde va colocada la semilla. Esto distintas sembradoras, una iDrill sin cajón alfalfero. Esto ya es una práctica que la sabemos hacer cuando perdemos la humedad superficial al centímetro, a los 2 centímetros. Sabemos que es difícil mantener esa humedad. Optamos por una siembra de surco abierto, que es levantando las tapadoras de la maquinaria. Esto lo sabemos hacer mucho también en suelos arenosos, donde la humedad superficial se va muy rápido, ya cuando nos entendemos a siembras de junio. Es difícil mantener esa humedad al centímetro, 2 centímetros, y generalmente la uniformidad de humedad la tenemos a los 3, 4 centímetros. Entonces lo que optamos es levantar las tapadoras y sembrar a surco abierto, y la verdad que se genera una muy buena siembra. Esto es preferible antes que sembrar con distintas uniformidades de humedad, porque sí, como mencioné, Camelina, el 85% depende de esto. Bueno, como verán acá, mirá, es la misma, parecía la foto. Esto es una siembra de surco abierto, donde el productor vio que tenía humedad al centímetro, a los 3 centímetros, a los 4 centímetros, y a los 4 centímetros se daba la uniformidad en todo el lote. Entonces optamos por levantar las tapadoras y vamos con una siembra de surco abierto. Bueno, estos son distintos cajones alfalferos, o sea, no hay una marca en sí que vemos que funcione mejor. La bolsa, esta campaña viene de 25 kilos, ya la vamos a ver un poquito más en profundidad. Estos son distintos cajones, donde no vemos acá cajón alfalfero, cajón común. Lo que tenemos que tener en cuenta acá de los cajones, que a veces tienen la inclinación del cajón es importante, a veces cuando es plana tenemos que tener en cuenta que de tenerlo lleno el cajón, porque no corre bien la semilla. Bueno, como mencioné, esta suele pasar, como es una semilla higroscópica y agarra humedad fácil, chupa humedad fácil ambiente, tenemos que tener en cuenta no dejar la máquina cargada por el mismo rocío que puede generar este pegoteo. No tratar la semilla a campo, esto es importante porque, como mencioné, mojando la semilla un poco se empieza a pelotonar, se tapan los caños de bajada. Tuvimos experiencias de productores de la campaña pasada
que la quisieron tratar en el campo la semilla y tuvieron una mala experiencia porque se empieza a armar esos grumos y no hay vuelta atrás, se empiezan a tapar los caños, no dejar bolsas abiertas a la intemperie, porque con el mismo rocío se apelotona. Bueno, son prácticas que no deberíamos hacer. La semilla, como mencioné, viene tratada con Stimulate y el Apron Max. El Stimulate son fitohormonas reguladoras, donde le van a dar ese impulso radicular, tratando de evitar o mitigar un poco lo que es el carryover, el arrastre de carryover. Acá hay algunas diferencias de lo que es un testigo y tratada con el Apron y el Stimulate. El Apron son dos fungicidas, el Apron Max, donde lo que buscamos es tratar de mitigar esos hongos de suelo o patógenos de suelo y patógenos que provengan de semilla. Y a la hora del distanciamiento, que no lo habíamos mencionado, la idea, como es una roseta, mencioné, de 10 centímetros de diámetro, es tratar de achicar las líneas, bajar de 26 centímetros, o sea, lo ideal de 17 a 21 centímetros. Sembradoras de grano no fino, no pasarnos de 26 porque sí difícilmente le cueste cerrar el surco después y uno de los objetivos que buscamos en Camelina, más allá de que vaya cosecha y es la producción de aceite, también queremos que sea un cultivo de servicio, cumpla esa funcionalidad y nos compita bien con las malezas, nos cierre bien el surco. Una pregunta, ¿hasta qué fecha puede adelantar la siembra, digamos? Pensándolo como cultivo de servicio, digamos? Sí, la mayoría de las veces cosechamos y sembramos. Sí, nosotros por las variedades que tenemos de ciclo medio largo, que ya para esta campaña están disponibles, a partir del 15 de mayo para los que esta zona. Ya si nos adelantamos un poco más, corremos riesgo de heladas en floración, que si bien es un cultivo tolerante a helada en los primeros estadios, en floración como cualquier otro cultivo puede haber un castigo. Lo bueno de Camelina es que tiene una floración escalonada de 15 a 20 días y eso puede mitigar algunas heladas, te puede quemar alguna vara floral y después el cultivo sigue marchando. Pero hasta el 15 de mayo para esta zona. Ahí a tener en cuenta, que no lo pusimos en la presentación, recomendamos siembra a chorrillo, no recomendamos siembras al voleo arriba de otros cultivos, primero porque adelanta mucho la fecha de siembra y después Camelina no tenemos forma de competir con malezas ya implantadas y si no sabes que el lote está libre de malezas, que se sabe hacer para algún cultivo de servicio, se sabe bolear arriba de maíz o arriba de soja, después difícil prospere o seguramente si está muy enmalezado el lote tengamos complicaciones a la hora de cosecha. No te quedan muchas alternativas, solamente herbicidas de hoja angosta puede usar arriba de Camelina. ¿Y algún preemergente que tienen probado, por ejemplo? Preemergente lo veo un poquito más adelante, pero tenemos trifluoralina a dosis de 1 litro, 1,5 litros. Funciona muy bien. El año pasado el 50% de los lotes fueron con trifluoralina, el resto no, y la verdad que no tuvimos complicaciones con malezas en los que no fueron. Si arrancamos con un buen reseteo, Camelina arranca muy bien, empieza a generar esa roseta que tiene algo de alelopatía y compite muy bien con malezas, no deberíamos tener problemas si arrancamos bien la implantación. Esto para que vean los distintos tipos de rastrojo y para que se den una idea de lo que es la roseta. Esto está empezando ya a terminar el estado fenológico de roseta y en breve arranca a eslongar. Esto, bueno, un suelo obviamente cuando la implantación de estos cultivos de semilla chiquita, cuando se trata el suelo, la verdad que generan una muy buena implantación. No los que buscábamos, la mayoría fueron con siembras directas y la verdad que se puede lograr también una muy buena implantación. La densidad que estamos recomendando, ya lo nombré un poquito antes, pero van de 10 kilos a 12,5 kilos. 10 kilos pensando a lo mejor en rastrojos, en volúmenes de rastrojos
tranquilos, para decirlo de alguna forma, y ya cuando nos vamos a lo mejor a rastrojos de trigo, soja de alta producción o maíces de 10, 12 toneladas, podemos pensar en aumentar un poquito la densidad. El objetivo que queremos lograr, que creo que tenemos que empezar a nombrar este objetivo y sacar un poco los kilos, lo que queremos lograr en realidad son plantas por metro cuadrado. Estamos buscando alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. Si hacen una cuenta rápida, a 1000 semillas 1 gramo, estamos sembrando 10 kilos, son prácticamente casi 1000 plantas o 1000 semillas por metro cuadrado, con un coeficiente de logro de 250 a 300 plantas. Sabemos que es bajo. Una aclaración importante, diríamos, en ese caso, si no por la grama de habilidad, si no lo acomodás al final del lote y está mal, las balanzas de precisión que sean balanzas de precisión. Claro. Porque muchas veces nos toca usar una balanza de cocina, fina, porque vos la ves que va a andar, y con vos creo que hemos estado, yo te dije, en una PC con una balancita, me dio un número, Sí. Cuando agarramos una balancita de precisión, hubo mucha diferencia, o sea, capaz que terminaba de acomodar un lote cuando hiciste el 25% ya del lote, el 30%. Es importante que sea una buena balanza de precisión. Nosotros tenemos con el equipo unas balancitas chiquititas de precisión que pesan al gramo y como bien mencionaste, es importante esa balancita porque la precisión acá es muy finita. Y bueno, lo que buscamos es esto, 250 a 300 plantas. ¿Qué vemos con esto? Que el cultivo compite muy bien con las malezas, empieza a actuar como ese cultivo de servicio que buscamos. Tenemos 250, 300 raíces pivotantes clavadas en el suelo, compitiendo con malezas y buscamos el potencial del rendimiento de la variedad. ¿Qué pasa cuando nos pasamos de densidad? Estos son ensayitos que tenemos hechos con el equipo. Fíjense, esto es lo que estamos buscando, este tipo de porte de planta, donde ya empieza a ramificar. Y cuando nos vamos ya a 500 plantas por metro cuadrado, fíjense que el cultivo se queda, se empieza a formar una varita, no ramifica, empieza a competir entre sí. Fíjense acá 500 plantas ya en un estadio más avanzado. Cómo queda una vara solita, seguramente estemos perdiendo rendimiento por competencia y ya con 300 plantas y 200 plantas lo que buscamos es que empiece a ramificar y a compensar. Por esto es importante generar una buena implantación y no pasarse tampoco en kilos. Por eso no proponemos ni 15, ni 18, ni 20 kilos. La idea es tener esas 1000 plantas, 1000 semillas por metro cuadrado para lograr ese coeficiente de logro, que estamos dentro de los coeficientes de logro de este tipo de semillas, que pasa muchas veces en pasturas. Si quieren aportar algo, bienvenidos. Sí. Vos, sembrando entre 10 y 12 kilos, tenés 1000 semillas en el metro cuadrado. El objetivo es lograr 250, 300. Cómo regular la densidad de siembra va a depender de la zona, del ambiente y demás, porque si tenés un coeficiente de logro del 50% te vas a quedar con las 500. Bien. Esta campaña lo que medimos con 8 kilos de semilla pura en toda la Argentina. En Entre Ríos y en Uruguay cambió muy poquito, pero en toda la Argentina tuvimos un coeficiente de logro de 150 a 160 plantas por metro cuadrado. Entonces la idea de esta campaña es subir de a 8, pasar a 10 para tratar de lograr 200. Y lo que vimos en Uruguay y parte se reflejó en Entre Ríos, pero una parte porque lo que es Paraná o el límite con Santa Fe se cortó el agua y sí tuvimos esas densidades de plantas, pero lo que fue Uruguay, vamos con 8 kilos de recomendación de siembra y sí que Uruguay pudo lograr 220, 230, 240 plantas en las 4.700 hectáreas cosechadas. O sea, sabemos que estamos invirtiendo en kilos de semillas, ojalá en
en este proceso de desarrollo podamos bajar los kilos de semilla, porque obviamente la semilla, si sabrán, va sin costo y a nosotros esos 3, 4 kilos más que estamos invirtiendo nos sale plata. Pero bueno, hoy sabemos que nos falta cultura de siembra en ciertas zonas y tratamos de mitigar esa falla con un poquito más de kilos. Pero no lo vimos, Joaco, eso si aumentamos kilos. Esto lo hicimos parte en Entre Ríos y parte en Uruguay, doblar los kilos de semilla. Ah, lo doblaste directamente. Sí, doblado, sí. No es que se implantó, no vimos que a 12 kilos, no, por eso la media fue de 160, 180 y fuimos con 8 kilos de semilla pura. O sea, creemos que con 10 kilos y con 2,5 para cierto rastrojo podemos aumentar a tener 200 plantas, 250. No significa que con 150 plantas o 140 tengamos malos rindes, porque lo vimos en este campo y lo vimos en un montón de campos, pero sí se empieza a dificultar la competencia con malezas, el lote tiene que estar bien, las plantas de esas de 140, 150 tienen que estar bien distribuidas, porque la idea es competir y que no nos queden manchones que nos quedaron el año pasado y bueno, se te empiezan a llenar de malezas. Llegas al rinde, pero no nos gusta. Te pregunto algo, ¿eso es semilla peleteada, lo que vos estás diciendo, o natural? Natural. El año pasado 8 kilos de semilla pura, que en realidad fueron 11 kilos de semilla porque iban peleteadas. Esta campaña no vamos a ir peleteado, va a ir tratada sí, pero no va a estar el peleteo. Te hago consulta, esos 10 kilos te contempla la superposición que puedes tener por la cabecera y eso. Nosotros recomendamos 10 kilos. Después si necesitas una bolsa más para contemplar, o sea, se envía una bolsa más. No, estos 10 kilos por hectárea. O sea, no es la idea que siembres ni 8,5 ni 9, pues si tenés superposición, la idea es que siembres 10 kilos en total, pues se enviará una bolsa, 2 bolsas más. Mati, algún detalle de lo que pregunta él que me parece importante. La cuenta viene dando que cuando no tenés corte en la sembradora, el 15% de la superficie lo repasás. Entonces es importante que eso que vos estás preguntando, que esos 8 kilos, 10 kilos se hacen 7 kilos si querés de alguna manera. Y ahí había un temita que teníamos que resolver, digamos. A nosotros nos pasó puntualmente, el objetivo era 10 kilos de semilla por hectárea, recibimos 10 y sembramos menos superficie. Se nos quedó a 8. Y era una de las cosas que tal vez queríamos traer este año para decir si eso podíamos hacer. Yo incluso en un momento dije, tal vez el productor puede pagar su ineficiencia, porque tal vez haya máquinas que tienen, alguien consigue una máquina con mayor eficiencia y en nuestro caso contratamos una que es volumétrica, entonces necesitamos ese poquito más, o bueno, de alguna manera tratar de salir de esa encajonada que nos pasó el año pasado y bueno, estaría este año poder mejorar. La idea de esta campaña son 10 kilos, como mencioné, por hectárea, 10 kilos por hectárea. Tratando que si necesitan un poco más de kilos para el tipo de maquinaria que tenga, sino por corte por sección y demás, tener esos 10 kilos por hectárea finales. Una forma está bueno. Él dice rayar la cabecera cuando vamos a sembrar, digamos, para tener una referencia donde levanto y clavo todo el tiro, porque en los lotes chicos, como tenemos nosotros acá, 20 hectáreas, 30 hectáreas, repasa hasta el 18% de la superficie. Y del monte del medio y un rincón del bajo, una forma de solucionarlo, si no tenés corte en la sembradora, es rayar una pasada de cabecera y decir, tratemos de tomar esto como referencia. Es mucho, yo creo que nosotros lo que hemos medido va hasta el 18%. Sí, pero como una media, si vas a sembrar 10 kilos, si tenés que sembrar 10 kilos, en el lote te van a quedar 9. A todos. Nosotros que no tengamos corte, es muy difícil bajarlo de eso, ¿sí? Bien. No, esta campaña será entregar 1 kilo más. El año pasado nos pasó, yo estuve un poco también coordinando la logística y
y nos pasó de que a todos les faltaba una bolsa, 2 bolsas, sobre todo en las primeras siembras, en los primeros despachos. Lo que hicimos con las entregas posteriores, las siembras posteriores, ya fue mandar una fora a eso, y de última comercialmente si sobraba algo, después coordinábamos la devolución y demás con los chicos de Camelina. Pero es un tema que tuvimos en cuenta que nos generó un movimiento a todos. Che, me falta una bolsa, vamos a Venado, vamos a buscar y demás. Este año la idea es arrancar. Fijate, porque vos decís que a veces cuesta dosificar 80 kilos de semillas ojos, 70 kilos, imagínate, de 9 o 10 kilos. El partido empieza a ser finito, pero la solución vuelvo a esa. Si no hay corte en la sembradora, que en general la sembradora tienen, pero los alfalferos no, sí o sí hay que rayar la tercera vuelta de cabecera y tratar de tomar esa referencia como punto de clave y desclave, digamos. Por eso la pregunta, vamos a apuntar, dependiendo del lote, a los 12 kilos que a los 10 kilos. Porque va a tener un 10-15% de superposición, la va a tener. Si no tenés corte por sucesión o no lo rayás de antemano, seguramente. Yo creo que 1 kilo más, seguramente, o 1,5 kilos más, seguramente. Pero bueno, está contemplado en la logística. Sí. Aprendimos de los errores del año pasado, que andábamos corriendo de atrás y nos llamaba Mauro, che, le faltan 2 bolsas, 3 bolsas, vamos a las corridas y demás. Lo mejoramos sobre la marcha y la idea es arrancar también distinto, así, digamos, y que ya vaya con un aforo para tener en cuenta. Sí. Son todos aprendizaje. No lo nombré antes, pero de esto no nos creemos los que sabemos todo, vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Y generalmente el productor es el que nos va enseñando este tipo de siembra de surco abierto, este tipo de siembra sobre lotes de maíz, o siembras donde tienen volumen de ratrojo importante. Aprendemos del productor, así que en ese sentido vamos marchando juntos. Por lo que mencionaste en un momento, en la siembra surco abierta, la humedad del rocío sería suficiente para que la semilla active la germinación. Sí, pero necesitamos que la semilla esté en la humedad, en contacto con el suelo y la humedad. Se arranca el proceso de germinación, pero si con el rocío puede arrancar el proceso de germinación, pero si después no tiene dónde anclarse en la humedad, difícil prospere. La idea del surco abierto es que vaya esa tierrita con el mismo movimiento de la máquina, vaya tapando la semilla, o con la colita de castor, si tienen colita de castor no se la saquen porque va como presionando un poquito la semilla y eso genera un contacto mayor. Pero bueno, tiene que estar en la humedad la semilla. Sí, el año pasado la siembra por lo menos en junio, después nos llovió por un mes. Claro, el año pasado tuvimos en distintas zonas, y acá también nos pasó, donde se cortó el agua, donde generalmente llueve, y eso nos pasó factura, porque sí que mantener la humedad de esos 2 centímetros es difícil. Por eso nosotros este año aprendimos en seleccionar distintas zonas y distintas fechas de siembra que nos dan las variedades largas, de medios largas. Por ejemplo, en el oeste o en La Pampa, si no sembramos en mayo, prácticamente después las siembras son muy erráticas y dejamos, desde a partir de mediados de junio, prácticamente dejamos de sembrar. Entonces, que el año pasado no teníamos esta variedad, ahora sí las tenemos, son 2, que nos dan la alternativa de sembrar en esos lugares. Los mismos productores nos dicen, che, yo acá en junio no te siembro, no llueve más y la humedad no la tengo ni a los 3 centímetros, así que difícil te siempre, o me entregás semilla en mayo o no sembramos. Esto es un poquito la relación del stand de planta y el rendimiento medio con los porcentajes de lotes acosechados. Este está bueno el grafiquito, donde vemos de menos de 100 plantas, un rinde medio, esto de toda la Argentina, son 25.000 hectáreas sembradas. Tenemos 300 kilos de media, cuando tenemos standes de planta abajo de 100, con el 50% de los lotes cosechados. O sea, a medida que baja el stand de planta, disminuye la cosecha. O sea, hay una correlación directa entre lo que es stand de planta y cosecha y rendimiento. Cuando vamos de 100 plantas a 150 plantas,
vemos un rinde medio de 720 kilos con el 87% ya de los lotes cosechados. O sea, si generamos este stand de planta, posiblemente vaya a cosecha el cultivo, compitan muy bien con las malezas y demás. 150 a 200 plantas, un rendimiento medio de 860 kilos, ya con el 90% de los lotes cosechados, y arriba de 200 plantas, ya como que el rendimiento se empieza a estabilizar, un rendimiento medio de toda la Argentina, esto lo aclaro porque no es esta zona, acá tenemos un promedio de 1.300 kilos, fue de 1.000 kilos, 99% de los lotes cosechados. Hablando ya un poquito de lo que es fertilización, lo que estamos recomendando en fertilización es una fertilización de reposición de 40 a 60 unidades de nitrógeno, de 25 a 30 unidades de fósforo, y después el cultivo, la tonelada de camelina se lleva entre 25 a 30 unidades de potasio y de azufre. Lo que estamos recomendando es esto, una fertilización de reposición de fósforo, como pentóxido de fósforo, y una de nitrógeno, que puede ser a la siembra el fósforo y el nitrógeno en el estadio de roseta, con cualquier tipo de insumo fosforado o nitrogenado, sea nitrogenado urea, UAN o fósforo, algún MAP, algún DAP. Matías, ¿te puedo hacer una pregunta porque un poquito acá? ¿Es posible entonces sembrar 10 kilos sin alfalfero? Yo el año pasado, por ejemplo, mis contratistas no tenían alfalfero, lo saqué y traje un sembrador con alfalfero. Pero bueno, la verdad que me cuesta pensar que pueden sembrar. Me gustaría la opinión de Carlitos de Marce. Se puede. Todas las sembradoras roldanas tienen una boca para fino y una gruesa, y si no alcanza vienen módulos para ponerle para achicar la entrada de semilla al dosificador. Nosotros, si hay algo que agregar de eso, es qué nos pasó el año pasado con máquina con soplado con aire. La roldana, el diente de la roldana abastece de semilla, el aire lleva para atrás. Nosotros notábamos que quedaban espacios sin plantas. Y ahora después vamos a ver alguna foto que hay. La roldana pasa, el aire empuja, y ese distanciamiento entre dosificación y dosificación de la roldana deja espacio, a veces así, a veces se disimula. A veces cuesta dosificar, por eso digo semilla más pesada como soja. Esto con 8 kilos es complejo dosificarlo, que quede homogéneo en el surco. Nosotros este año armamos alfalfero para sembrar. Con lo de soplado teníamos ese problema. Pero todas las máquinas tienen en la roldana una entrada como para sembrar arveja o garbanzo de muchos kilos y una entrada para fina. Vienen lengüetas que bota pala, entra al dosificador y achica los kilos. Ayer nosotros sin lengüeta probamos para lo de hoy, y la roldana de la Crucianelli para fino daba como mínimo 25 kilos de semilla por hectárea. Probamos camelina. Hay una parte que nosotros en esta máquina tenemos motores hidráulicos para mandar lo que son los cajones grandes, digamos, de fina, y obviamente teníamos una limitante en la baja densidad que eran 25 o 27 kilos más o menos. Con los reductores, yo estoy casi seguro que llegamos. Pero si la tracción es mecánica, es simplemente una cuestión de combinaciones. Mientras la semilla no se caiga entre los chevrones, totalmente. Es una cuestión de reducción y una combinación mecánica. Aclaro lo que dice Ima, que me parece importante. Si no te da, es una cuestión de poner el más baja la máquina y listo, pero es una cuestión mecánica. Acá porque los motores son hidráulicos, digamos. No tenemos rueda de mando. Sí para el alfalfero, para la sembradora de fino no. Por tamaño de semilla es para el alfalfero, lo ideal. De otra manera nosotros lo hicimos, no nos quedó como nos hubiese gustado. Este año vamos a probar de las dos maneras. Por tamaño de semilla creo que el alfalfero, para mí. Incluso no sé si el peleteado le cambia el volumen. Sí, le ha cambiado, pero ¿No vas a peletear? no la vamos a peletear, pero sí vamos a ir con un poquito más de kilos. Y no vimos que le sumamos tanto volumen a la semilla en sí a camelina. El año pasado se sumó un 20, un 30%, que no cambia mucho. Preferimos ir con un poquito más de kilo que a meterle un peleteado. No sé si la velocidad de siembra es importante. Cuando vos te vas para abajo, para arriba, la profundidad de siembra, si vos agarrás un suelo y querés sembrar todo a
Una cosa es sembrarlo a 7 centímetros y otra cosa es tratar de sembrar 1 o 2 centímetros. Esta variable por volumen de rastrojo o por velocidad es inmanejable. Si vos te vas arriba de los 5 kilómetros, es imposible que vos todo el día siembres a 2 centímetros. Es una cuestión mecánica, digamos. Sobre todo pensar que vos sembrás camelina con equipamiento, con ruedas envolventes, todo de máquina de fino, no de grueso. En la de grueso tenés una niveladora ancha, en la de fino finita. Es decir, copiado, nosotros hay que bajar la ansiedad y caminar menos, no hay opción. Si querés que las cosas estén bien. Eso es una, y algo que me parecía importante, que después lo vamos a ver con una fotito que ya armamos, es nosotros incorporamos la urea y veníamos incorporando la 38 de distancia, antes de la siembra. Este año nos parecía que era mejor incorporarla a 19 porque la incorporación de la urea es casi un rolo que le metés al lote. Vos cada distanciamiento así cruzado, sembrás la urea, digamos, media onda, remueve tierra, cuando venís con la camelina encontrás otra realidad sin tener que tocarle el suelo, digamos, pensando en siembra directa. Clavá bien la urea a una velocidad de 8 o 10 kilómetros, pega una removida de suelo y te baja todo, mucha de la cobertura que hay en el lote. Es más fácil después entrarle con la camelina. Esa práctica está muy buena. La usamos mucho en zonas donde no tenemos precipitaciones para meter urea en junio, julio o agosto. A muchos se hacen el trigo, siembran la urea previa. 10 días antes, no sé cuántos días antes, pero... Nosotros lo hicimos una semana antes, salimos a picar urea y después arrancamos la siembra, pero son prácticas que a medida que nos vamos involucrando, hace un tiempo en una charla de fertilización, la optimización del resultado de la urea es incorporada. No importa si en junio hay más o menos, pero aprovechamiento, pero es incorporado. Sí, y son kilos que no generan fito, porque cuando vos en un trigo, nosotros hemos aplicado cerca de 300 kilos hasta 400, vas a ver en el trigo, sea 52 a 38 o a 19, que va a haber una línea que se va a secar casi siempre. Pero en estos kilos no debería tener inconveniente. Ahí cuando hablas de 60 kilos de ese nitrógeno total, es muy baja la cantidad de N, digamos. Es lo que se lleva 40 unidades de nitrógeno la tonelada de camelina. Sabemos que todavía estamos en transcurso de conocer las curvas de nitrógeno. Sí que tiene respuesta a un poco más de nitrógeno porque tenemos ensayos con 150 kilos, o sea casi 70, 80 de N, 150, 160, 170 kilos de urea. ¿Ese N total suelo más fertilizante o de fertilizante? Fertilizante. Que no lo mencioné, un análisis previo está bueno de suelo hacerlo, no es costoso y... Algo importante que voy a agregar de eso que decís, porque lo vimos en el mapa de rendimiento de la cosecha, si bien la explicación es que no hay que pasarse de 10 o 12 kilos de semilla, repasamos semilla 2 pasadas y repasamos N 2 pasadas. O sea que había el doble de dosis de N. Y el mapa de rendimiento, esa franja está más verde en rinde. Creo que yo saqué una foto al monitor y a nosotros acá nos dio 1.300 kilos, 1.330 dio la camelina. Y en esa franja dice 1.900 kilos el mapa. Hay una foto ahí en el monitor de la máquina. Entonces digo, no correlaciona seguramente como un maíz, como una soja, más densidad, más rinde, pero hay una cuenta de equilibrio, más de dosis de semilla y el doble de N que en el mapa respondió otro color. ¿Y la N, Marcelo, lo pusieron en roseta o lo pusieron...? Estamos tratando de poner todo ante la siembra. Pusimos 100 kilos de urea ante la siembra. Sembrado, sí. El fósforo con la sembradora, entre 80 y 100 kilos era la idea. Estos son fotos de fertilizante incorporado, previo, acá en estos casos donde no tenemos la posibilidad de introducir urea en pos. El productor lo hizo incorporado, como mencionaba Marcelo, y fíjense la diferencia. Sí que hay respuesta en nitrógeno y sí también estos cultivos tienen respuesta a azufre, no lo mencioné, pero la tonelada de camelina se lleva alrededor de 10 a 15 unidades de azufre y sí hay respuesta. Hoy en día no lo tenemos en el protocolo porque no conocemos todavía las curvas y creemos que a medida que vayamos avanzando vamos a ir ajustando toda
todas estas cosas y ir ajustando tuercas, pero por el momento queremos que sea lo más práctico y sencillo para el productor. No es la idea de decirle, che, pongan potasio, pongan azufre, pongan... Bueno, pero sí conociendo, queremos que lo conozcan primero, que pasen una buena experiencia y después ir ajustando. Esto es un caso real, donde vemos que se implanta mejor el cultivo, forma un mejor porte, compite mejor con la maleza, o sea, lo necesitamos al nitrógeno y al fósforo en un arranque. Y esto es un cultivo que difícil compita con las malezas, seguramente tengamos que entrar con un desecante, un porte de planta más bajo y bueno, seguro nos estés castigando en el rendimiento. Estos son competencias de lo que hablamos en un principio cuando generamos una buena implantación. Son casos de la zona donde hemos dejado sin sembrar una parte. Esto fue sin preemergente y vemos después la presión de colorado que tenía ese lote y vemos dentro de Camelina donde compitió muy bien con las malezas. Lo mismo, esto en Córdoba, es parietaria, donde ya entramos en octubre, vemos que con un barbecho convencional de 2,4-D, glifo y atracina, este lote iba maíz, se nos empezó a llenar de parietaria y dentro de Camelina sin preemergente, sin trifluralina, no tenemos escape de parietaria y lo mismo acá, si alcanzan a ver, es rama negra o coniza, también sin preemergente y habíamos dejado un espacio. O sea, compite muy bien el cultivo con las malezas, siempre y cuando se implante bien, tengamos las dosis de fertilizante recomendada de protocolo, creemos que marcha muy bien como cultivo de servicio para este caso en la competencia de malezas. Y esto es una buena, lo que buscamos, estas son experiencias del 2024, donde vemos donde el cultivo se implantó bien. Fíjense que no ven huellas de maquinaria, no hubo ningún tratamiento de ningún herbicida, ya sea un cletodin o un aloxifop, y tampoco hubo ningún desecante en el cultivo. Esto es lo que tratamos de buscar, una vez que se implante muy bien, se siembra en tiempo y forma, se siga el protocolo, que vaya a un desecado natural y a una cosecha amigable, porque sí que cuando empezamos a tener una mala implantación, el cultivo empieza a nacer desparejo, o tenemos una baja densidad de plantas y demás, empezamos a tener mala competencia con maleza, seguramente tengamos que entrar con un desecante o con algún cletodin o aloxifop para gramínea. Y después en la cosecha también seguramente reneguemos un poco más. Mati, ¿hay algún caso de secado natural sin entrarle con un químico? Sí. No es la mayoría de este año, pero tenemos un 40% que no entró. Sí. El cultivo se seca naturalmente. Este año nos atrasamos un poquito en la fecha de siembra en distintas zonas. No es que nos atrasamos, sino no teníamos variedades que nos permitan sembrar antes y salimos un poquito tarde a la cosecha o bien al límite con la siembra de soja, que nuestra idea de Camelina es tratar de salir antes de las fechas óptimas de siembra antes que se terminen las fechas óptimas de siembra de soja, para que no se pierdan. Lo que apuró era el cultivo posterior, claro. Tomar la decisión, vamos a desecar y no que el cultivo lo demandaba. O sea, llegar una semana por el pronóstico de lluvia, o tengo la maquinaria acá, necesito cosechar mañana, porque se me va, digamos, va a depender de la realidad de cada... Y ahí está el punto de equilibrio, yo creo, en esa gimnasia. Nosotros, de lo que más te dice la experiencia, nosotros hace 3 años que venimos sembrando, el año pasado lo que notamos que la emergencia fue despareja, no quedó fea la siembra, quedó fea porque para tratar de respetar esa profundidad que pensamos, la humedad se empezó a ir, no llovió más, llovió a los 2 meses, esa emergencia de pareja hizo que la cosecha sea completa, digamos, porque no por la cosecha, por el desparramado de la granza, que después me complica la entrada atrás para sembrar. Me explico, vos cuando a mí me pasó el año pasado con la máquina, con el cultivo que no se entregaba, cuando vos lo querés desparramar es imposible llegar a los 12 metros del draper de la cosechadora.
En esa consecuencia, tener toda una cobertura en 7 metros, 6 metros a la siembra y tener un pedazo de 5 metros que no es un problema. Y eso fue lo más complejo que nos pasó. Pero la siembra del año pasado nos quedó todo rayado lote, algo que hoy Mati comentó y me parece que vale la pena la aclaración. Cuando nosotros sembramos con equipo de siembra que la rueda de transporte pisa el surco sembrado, siempre estimamos subir la profundidad a un punto porque si no deja el suelo compactado y no emerge. ¿Qué nos pasó en Camelina? Que en 1 centímetro o 2 querés subirle un punto, te queda al ras de la tierra. No llovió más, no nació. Entonces, el lote, vos veías toda la sembradora, a donde pisaba la sembradora, la rueda de la sembradora, no había planta. En una máquina que tiene 8 ruedas atrás, 8 surcos, no hubo planta. ¿Te acordás, Mati, que en un momento lo miraba y decía, hasta feo el aspecto, aparte de la problemática que trajo después? Eso es importante, cuando nos empezamos a venir para arriba, el partido es mucho más delicado, digamos, ¿no? Sí, algo que probamos en una parte que en el lote nuestro está identificado es, cuando arrancamos a sembrar con los chicos, una parte que daba 3-4 centímetros de profundidad. Le soltamos la rueda tapadora, no las levantamos, las soltamos sin presión. Cuando emergió el cultivo a las 3 semanas, 4 semanas, ese surco que estaba hondo estaba parejito, el cultivo impecable. Todo lo que lo puse a 1 o 2 centímetros, parecía que estábamos practicando sembrar. Esa imagen no nos llovió más. Entonces creo que como cuando sembrábamos trébol blanco muchos años yo en nuestro caso, depende de las condiciones de clima para adelante, pero más hondo y sin taparla, porque vos ahí encontrás, cuando se cierra con poquita tierra, como dice Mati, encontrar un uniforme a 3 centímetros, 4, uniforme. Ese es el concepto que nosotros tomamos para este año, digamos. ¿No probaron con una sola tapadora? No, le saqué toda la presión al resorte y la rueda va como golpeando, digamos. Porque también lo que vos decís es verdad, pero viste que la práctica del contratista es complicada. Cuando te dicen hoy bajamos todas las cuchillas, mañana sacamos las tapadoras, es una gimnasia de 2 días para dejarla como uno quiere. Entonces, en la practicidad tratá de hacerlo lo más finito que podés, digamos, ¿no? No es lo ideal, me parece. Bueno, estas son las fechas de siembra óptimas que recomendamos en Camelina. La idea de esto, están puestas las fechas tratando de salir siempre antes del 15 de noviembre en las distintas zonas, porque sabemos que es la última fecha de siembra de soja de primera en muchas de estas zonas, y la idea es, como mencioné, de Camelina, tratar de salir antes de esa fecha. Tratar de salir antes, primero para que no se solape posiblemente con alguna cosecha de alguna otra fina, y no le robamos superficie o fecha de siembra al cultivo principal del productor. Por eso en cada región vamos a ver que tenemos un ciclo de variedad y lo que lanzamos de esta campaña fue el catálogo de variedades, que lo tenemos por ahí, donde van a encontrar dónde se ubica en cada región con su ciclo y su fecha de siembra. Esta es la idea. Hoy fíjense, estamos sembrando en lo que es parte de centro-norte de Santa Fe, sur, centro-norte de Córdoba, oeste de Córdoba, La Pampa, lo que es esta zona que les llamamos la zona núcleo, que acompaña lo que es el centro-norte de Buenos Aires y parte del sur de Entre Ríos y parte del sur de Santa Fe. Esto está hecho por climatología y tipo de suelo. Seguramente tengamos que en años siguientes seguir dividiendo estas regiones, subdividiendo. Y de mi parte, no mucho más. Estos son los técnicos que no los presenté. Está Agustín Gari para esta zona, lo que es Buenos Aires y La Pampa. También se van a estar incorporando otros técnicos más que van a dar soporte técnico. Está Nico Soliani en la zona de Córdoba, Santa Fe, Joana Morales en Entre Ríos, también hacia Uruguay, está Juan en la parte comercial de Dreyfus, que ya se presentó antes, y bueno, la oficina nuestra de Camelina Company se encuentra en Marco Juárez, Córdoba. Tenemos el centro de investigación acá en Pergamino con un equipo de breeding. Y bueno, la idea es sumar a 5 personas más que ya están en carrera para tratar de cubrir esta superficie que mencionó antes Juan, y no sé si lo mencioné, pero la idea es hacer 75.000 hectáreas. El año pasado fueron 25. Este año apuntamos a triplicar la superficie.
Matías, después algo también para no quiero decir que sea todos los años lo mismo, pero el año pasado tuvimos un ataque de chinche diminuta cuando se cosechó, donde quedó la cola mal distribuida, como decía Marcelo. En la cola particularmente hubo presencia de chinche diminuta, o la mirabas en lugares donde pasó el draper a los costados no lo veía, y estaba concentrado en las cascaritas donde fue la cola. Tuvimos, en el caso nuestro, que hacer tratamiento, tanto en el lote nuestro que teníamos como en el de todos los clientes, simplemente para no dejarlo pasar, para prestarle atención. Nosotros decíamos en un momento en el desecado, habría que agregarle ese combo para chinche diminuta, porque fue un problema en todos los lotes que sembramos. Sí, nosotros no lo vimos mucho en estas 25.000 hectáreas, no lo vimos mucho. En algunos casos puntuales se ve que la chinche se refugió ahí. No afectó obviamente el cultivo de camelina. Hoy no encontramos merma de rendimiento ni por chinche, ni por alguna oruga, ni por alguna enfermedad. Pero sí algunos focos, como que se refugió y después atacó a la soja siguiente. Pero sí, en esos casos recomendamos o alguna aplicación previa o el maíz también se puede afectar. Sí, simplemente para monitorear. Para mí fue un año, no lo vimos nunca, fue un año que puede haber sido particular, que se alojó la chinche en lo único que había verde. Pero bueno, sí, para tenerlo en cuenta. Nos pasa a veces en los cultivos, no sé si les pasa en los cultivos de servicio, a veces encontrás biodiversidad de todo tipo. Igualmente en una aplicación previa, el año pasado quedó muy lejos la aplicación, digamos, del secado de la cosecha. Claro. Hay que seguir los lotes porque no tenés para hacer tanta prevención, digamos, de la chinche diminuta. O sea, No. O puede ser después de cosecha, antes de sembrar soja con el mismo preemergente, a lo mejor algún piretroide para voltearla. El año pasado nosotros lo secamos hicimos la vuelta a la orilla con la pulverizadora y adentro del lote lo secamos con dron para ver cómo funcionaba. Creo que si yo tengo que mirar el tratamiento, pareciera algo mejor la pulverizadora, por ahí por cantidad de agua. Ahí comparamos 70 litros en la pulverizadora versus 15 litros con un dron. De igual manera se pudo cosechar perfectamente. Pero lo cuento. Está bueno el dato. Siempre con dron te evita ese pisoteo del lote. Sí, la cuenta estaba sacada un poco en pérdida de kilo. ¿Cuánto pisábamos el 3%? Y dijimos, ¿cómo afecta el rinde? Así hicimos la cuenta por lo del dron. Bien, está bueno. Bueno, ahí atrás, si ven las imágenes, van apareciendo lo de este lote. ¿Vos lo tenés? Ahí hice un resumencito, Mati, si querés explicarlo, es del año pasado, ¿cómo se hizo? Las dosis que usaron, sembramos. Fecha de siembra. Fecha de siembra el 5 de junio, sí, lo ideal a lo mejor en esta... Bueno, en realidad estábamos en fecha, después nos llovió más y sí, camelina, eso también virtud o no virtud, pero sigue naciendo, o sea, puede pasar en el lote un mes que esté la semillita y después de alguna precipitación. Pasó el año pasado y pasa, donde se dan picos después de emergencia, cuando aparecen esas precipitaciones. Ahí te queda despareja. Sí, es una consecuencia, una cosa atrás de la otra. Eso es la realidad de lo que nos pasó. Fecha del 5 de junio, bueno, usaron trifluoralina a dosis de 2 litros, 100 kilos de urea, todo de protocolo. Siembra de 10 kilos por hectárea y MAP de 100 kilos. Se secó con Sharkan-Fentrazone a dosis de 120, esto, ¿no? Sí. De 120 centímetros cúbicos. Acá nosotros lo que vimos que agregando glufosinato de amonio y bajando dosis de carfentrazone a 75 centímetros cúbicos y 1 litro de glufosinato de amonio, simulábamos bastante lo que es un paraquat y un diquat. O sea, apuntando a un diquat y un paraquat de 4 o 5 días a cosecha, con un Shark y un glufosinato de amonio nos estamos yendo a 7-10 días. El año pasado el problema que teníamos para el glufosinato es que si no lo aplicás con sol,
un buen efecto de quemado. Eso. Y de día había viento todos los días. Sí. Por eso, para que hubiera más oportunidades de aplicar, se decidió hacerlo. Otra alternativa puede ser, en vez de el carfentrazone, puede ser el saflufenacil, o el famoso HIT, también mezclado a dosis normales de 35 gramos con 1 litro de glufosinato. A todo esto, si se le agrega sulfato de amonio, generalmente ayuda. Y bueno, la cosecha el 6 de noviembre. Y sembramos ahí, una parte del lote lo sembré con soja y otra parte lo sembré con maíz. Bien, eso está bueno. Eso de la soja está para cosechar en estos días. Mirá, vamos a ver qué rinde. Y estos 257 milímetros, en todo el ciclo. Lo que no aclaré es que Camelina 20-30 días antes de cosecha dejó de consumir agua. O sea, si hablamos de una cosecha del 6 de noviembre o el 28 de octubre, que ya estaba el cultivo cuando aplicamos el desecante, de ahí 30 días antes o 20 días antes dejó de consumir agua. Así que eso es importante. No sé si acá lo tienen contemplado. No, ahí está contado todo hasta 6 de noviembre. El análisis de agua útil daba el 60% de agua útil en el suelo cuando sembramos. Bueno, eso está bueno porque nosotros sabemos hacer ese corte, porque sí que Camelina cuando empezó a... Vos lo harías 30 días antes. 30 días antes. Sí, porque deja de consumir agua, ¿no? Empieza a formar rendimiento con lo verde, empieza a fijar destino con el verde. Sí, ahí atrás sembramos maíz, soja, partimos el lote en 2 franjas y probamos. En algún comentario en la muestra que hicieron se hablaba de que funcionaba bien el maíz arriba, así que sembramos 3 híbridos, un Decal, un NK y un Nidera en una franja, todo con el mismo antecesor, digamos. A la par del tardío. Sembramos tardío sobre rastrojo de soja y tardío sobre camelina. En la misma fecha, este año va a haber un análisis lindo de soja de primera al lado de la soja sobre camelina y hay maíz temprano y tardío, todos en los mismos lotes, digamos. Nosotros lo que recomendamos es 1 litro, 1,5 litros. Vemos que a dosis de 2 litros no pasa nada. En Uruguay sabemos hacer 2 litros. Porque por presión de maleza y porque tienen más milimetraje para que se incorpore y empiece a actuar. Pero la realidad no vemos que sea un diferencial usar o no preemergente si se arranca limpio con el cultivo y es un lote medianamente tranquilo en maleza. Sí, se puede usar también, no lo mencioné, pero pendimetalín, a dosis también de 1 litro, 1,5 litros, si se consigue. Se puede llegar a usar. Después otros preemergentes no tenemos, que como habrán escuchado mencionar en colza o carinata. La verdad que no los tenemos probado del todo, sí estamos probando muchas cosas. Tenemos en uno de los programas de mejoramiento genético, está apuntado a lo que es herbicida, o básicamente el principal programa, donde tenemos variedades tolerantes a ALS, resistente y tolerante a ALS, donde vamos a tener alternativas de, por ejemplo, un imacetapir como preemergente y como post, y también tratando de mitigar algún carryover de ALS. Y también tenemos con respecto a PPO. No tolerantes, sino sí mitigan un poquito dosis de PPO de carryover. Así que eso van a ser alternativas interesantes. Sí. Para la ALS o para los PPO. Sí. Tenés que contar días después de esos 400 milímetros, viste que en cierto sentido contar días. Sí. Deberíamos también contar días. O sea, no es una regla a rajatabla que funciona del todo bien, porque después nos hemos encontrado con algunas sorpresas y vemos que ese lote tenía una carga de activos interesante, más allá que se habían cumplido los 400 milímetros. Pero hoy en día nos interesan más los milímetros que los días, por el lavado de activo y la degradación, pero sí estamos en siembras de diciembre de soja, o si nos fuimos a una siembra de enero de soja, que puede llegar a pasar en alguna zona, y vamos a siembra después de mayo, y por más que tengamos los 400, sí ahí nos salta una alarma para entender que
cómo viene la situación. Lo que tratamos de esquivar son los antecesores maní, por la cantidad de activos. Tuvimos distintas pruebas años anteriores, sacamos el esquema antecesor maíz y después cualquier tipo de antecesor. Obviamente tenemos que tener en cuenta lo que son girasol SL, maíz SL, para entender el tipo de producto que se usó y días y milimetraje. Pero bueno, no es a ciencia cierta, la verdad, esa regla, lo venimos midiendo y la verdad que viene resultando, pero sí casos de fomesafen y diclosulán hechos en rescates de rama negra o de colorado, sí que nos han pasado factura a la hora de sembrar camelina. Tratamos de esquivar esos lotes. Si hay un lote que se ha hecho fomesafen en alguna cabecera, preferimos, y por más que tenga los 400 milímetros, preferimos que sea otro lote a la hora de sembrar. Y si no, como digo, podemos hacer ese análisis que el año 2023, cuando hicimos el piloto de 5.000 hectáreas, la idea era sembrar 10.000 hectáreas, pero veníamos de 2 años de seca, arrastrando carryover, y cuando empezamos a ver los milímetros, nos daban 200 milímetros, 300 milímetros, y empezamos a pedir muestras para hacer ese biotest, y la verdad que nos daban presencia de parte por millón de sulfentrazones, de diclosulán, y descartamos casi 5.000 hectáreas a la hora de sembrar. El año pasado no descartamos ninguna, hicimos un solo biotest cerca de Marco Juárez, que nos dio ok para sembrar. Y este año creo que con la cantidad de milímetros que tenemos en los perfiles ya, no deberíamos tener ningún problema. Sí estamos atentos cuando en el formulario nos salta una aplicación post-emergente y de diclosulán o fomesafen o algo que nos llame mucho la atención, o a veces hicieron 2 preemergentes en el mismo lote porque se les lavó y después usaron sulfentrazones y no pudieron sembrar, y sembraron al mes y volvieron a repetir dosis de sulfentrazones. Entonces todas esas cuestiones las vamos viendo con el equipo técnico y ahí en llamado con el productor, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Esa es la idea. Y cuando vemos algún antecesor maní, ya lo llamamos y decimos, che, no, maní no, busquemos otro lote. También creo que, Nacho, el año pasado hicimos un ensayo con fungicida que no vimos una referencia significativa, me parece. No. Lo hicimos en una parcela chiquita. Nosotros vemos, en camelina suele aparecer a fin de ciclo el mildiu, que se empieza a poner una varita floral, se torna blanquecino. No vemos que afecte el rendimiento. Cuando vas a los granitos ves que están los granitos bien, la silícula bien llena. Sí empezamos a notar alguna pérdida de PG en lo que es semilla. Por eso el año pasado hicimos un protocolo de fungicida para los lotes que iban a semilla, pero no vemos mermas en rendimiento por esta presencia de esta enfermedad. Sí estamos atentos y ocupados en todo lo que son la chinche diminuta, la pulguilla que nos apareció en un solo lote en Uruguay, que un productor se le estaba comiendo la colza, la pulguilla, la carinata y saltó a camelina. Entonces sí estamos atentos en algunas cositas, pero bueno, por el momento no tenemos umbrales y cultivos y plagas que nos preocupen demasiado. ¿Y los emergentes de maíz? Por ejemplo, si va un lote de camelina sobre maíz. Sí, hemos tenido Acuron, Atracina, Adengo. Ahí tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las aplicaciones post maíz. Si va la siembra, no tenemos ningún problema. O sea, un maíz CL a lo mejor tenemos que tener alguna precaución. Haría algún biotest algún bioensayo, pero no, en los que tuvimos no tuvimos problema. Ahí es más que nada el volumen de rastrojo que tenés en superficie. Mati, detallecitos, si te parece, de lo de la siembra que venimos diciendo, es mezclamos fotos, pero todas a dosis chorrillo, y si ven la del medio, la que está en gris, la del medio está con el alfalfero. Fíjate la distribución de los granos en el surco, comparado con lo otro que es más raro lo que vos ves al encontrar el grano. Entonces,
Este año vamos a caminar toda la camelina tratando de sembrarla con alfalfero. Este dibujito que hice acá vale la pena porque nosotros, por una cuestión de no remover el suelo, por la cuestión de que estamos 100% en siembra directa desde hace años, estamos usando este tipo de cuchilla que es lisa en la parte de contacto contra el suelo y después tiene los alvéolos más adentro. ¿Qué te termina pasando? Que si justo la línea de siembra no coincide donde cortó la cuchilla, la semilla en general va a quedar en contacto con el rastrojo, ¿no? con la tierra. Entonces, no estamos usando cuchillas turbos que sean muy agresivas de frente, digamos. Entonces, con este tipo de cuchilla nos daría la opción de que si el cuerpo se desplaza por algún motivo, siempre la semilla queda contra el suelo. Hoy tenemos esta complejidad. Tenemos que tratar de que coincida justo la línea de corte con el cuerpo. Fíjate que en esta foto que no removimos con la cuchara, vos lo notás casi por donde pasó la sembradora. Entonces, dejar ese granito 1 centímetro o 2 en contacto con el suelo es más complejo. Se llaman ripple, el turbo o tango, es ripple. ¿Qué nos pasó? Ahí tenés una explicación de lo que hablábamos, ¿ves? Fíjate los faltantes de la línea de siembra de plantas. Yo creo que eso está muy ligado a lo que estábamos hablando. Irme muy arriba con la profundidad de siembra me deja claro en la línea que creemos que con el alfalfero no lo vamos a mantener. Estos lugares así es una problemática del desparramo de la cosecha, de los desparramadores de la cosecha de la campaña anterior, donde dejo volúmenes de rastrojo. La cosechadora se detuvo, es casi imposible que me quede el nacimiento como quiera. Por el volumen, vos cuando te pones unos 2 centímetros, cualquier rastrojo que esté arriba te da de caer. Entonces, eso es importante, los desparramadores de este año de la cosecha, para lo que vamos a hacer atrás. Como que el centímetro es en tierra, en la tierra propiamente dicha. Arriba tenemos muchos rastrojos, cada vez más. Pasate, Nachi, estas son las líneas que decía de la pisada de la sembradora. Rastrojos donde hubo mucha cobertura no nació. Y el lote nos quedó rayado donde pisa la sembradora. Ese es algo a tener en cuenta para este año, a ver cómo cambiarlo. Pasalo, Nachi, no hay muchas más cosas, pero pasalo más adelante. No, totalmente. Esto es lo que veíamos cerca del alambre, acá donde había mucha densidad de planta, Mati. A donde hicimos el doble, con el mismo tratamiento, costó que se entregue como queríamos. Así quedó casi el lote, pasate una foto más por la cosecha, 21 de octubre esto. Y el videito ese habla de cómo lo veíamos de arriba. Ve que está mezclado verde y seco, no quedó como queríamos. Eso lo que me hacía es complicarme para desparramarlo atrás de la máquina, digamos, ¿no? Es imposible llegar con el rastrojo a los 12 metros de la plataforma de corte. Fíjate que si vos mirás al costado, la mercadería salía bastante limpia. Si vos mirás ahí al costado, mirás los montones de rastrojos de cola, cómo se ven. Sí, porque esto es donde yo te dije que repasé la cabecera. Hay una fotito de esta donde marcaba algo de, mira esta, 1900. Guardé la foto porque valía la pena tenerlo, donde yo encontré más densidad de planta y más urea. Pero esto es algo que nos pasó a nosotros el año o cosas, no sé si aplica para todo. Tiene para mejorar y hay respuesta, hay que mejorar el doble de urea. Ahí repasamos, terminamos el lote y fuimos y vinimos con la sembradora en una tirada de 100 metros vaciando la máquina. Y quedó otro partido. Un día que lo vimos con los chicos estaba así más alto el cultivo y decíamos, eso no quiere decir que rinda más. Bueno, pasó esto que tenía el doble y el doble, repasamos. ¿Doble de planta y doble? Salí sembrando. El lote de Marcelo tenía 140. Sí, sembré el lote así y cuando hice la cabecera esta así, repasó este cuadro el doble de planta. Doble de planta y doble urea y doble de fósforo. Porque no tiene corte no tenía corte Tenía corte, pero cuando vos empezás a regular los cortes, una cosa es el maíz, cortar acá. Cuando vos venís con una máquina de 2 módulos, que un cuerpo siembra atrás y el otro adelante, es imposible cortar acá. Algo me va a repasar. Eso estaba dentro de todo eso. La máquina no ayudó a la distribución. No. No pudimos lograr que quedara como se hubiese gustado. Para nosotros... Era una trillo. Sí.
Para nosotros el medir coeficiente de variación en maíz no, pero en soja y en trigo, lo soplado por aire nos trae algunas complicaciones. No es lo mismo que la semilla caiga por caída libre, digamos, por gravedad. ¿Perdón? ¿Qué cosa? No, para mí el soplado, a nuestra experiencia, teníamos una máquina soplado que la vendimos el año pasado y compramos otra caída libre. Es difícil dosificar entre la roldana y la manguera de traslado al cuerpo trasero, que generalmente está a 6-7 metros, esa dosificación es compleja. No está, en soja, cuando vos curás en la sembradora, no hay forma de dosificar la misma cantidad de dosis de semilla en el medio de la máquina que en las puntas del ala, digamos. Es por una cuestión de caudal de aire, digamos, que no. Con Isma, que es un chico que tenemos, que está con nosotros de técnico en Precision, lo que venimos haciendo hincapié en el mantenimiento de la sembradora. Y ahí me parece que para estas cosas finitas adquiere mucha importancia el dejar la máquina después de la campaña y dejarla con presión en los resortes y que pase todo el invierno y el verano. Indudablemente, con sentido común, interpreto que el resorte va a traccionar menos cuando vuelve la campaña que viene. Entonces, estamos haciendo bastante hincapié en medir, en que los discoplantadores, a veces algo que con Isma y Carlito venimos repitiendo es cuando vos agarras una sembradora que hace 5 años que está sembrando, que es relativamente nueva, y vos pasás caminando por atrás y el operario puso todas las palancas en el punto 2 para lograr 2 centímetros de profundidad, nosotros muchas veces interpretamos que no miraron nada, porque vos decís, es imposible que se hayan gastado de la misma manera las cuchillas que van atrás de la rueda que la que va en la orilla. Entonces vos decís, que estén todas en el punto 2 no me dice nada. Habría que ver si medimos a qué profundidad el punto 2 clava el disco plantador. Otra cosa que venimos repitiendo con los chicos y estamos tratando de medirla es, y la venimos midiendo, es que el plantar la semilla la hace el disco plantador, no la turbo que va adelante. Entonces, cuando vos pasás al lado de la máquina y la turbo va hasta las masas, me hace ruido que todo lo que viene para atrás no está tan bien como yo pensé. Este es nuestro concepto. Por supuesto que hay veces que la práctica te dice clavarle un poquito más que no quiero que quede afuera, pero hay que hacer bastante hincapié, yo creo que en el mantenimiento de los equipos y algo que hace ya 3 años que venimos haciendo hincapié toda la semana es capacitación de los chicos que van arriba. Cómo medimos, cómo entendemos toda la importancia de lograr las 300 plantas. Ahí estamos tratando de que con todos los chicos que están de operario poner el foco en eso. Desde nuestro lado hace un tiempo largo que venimos pregonando con que los que siembren. Digamos, a nuestro criterio se terminó la persona que anda en la pulverizadora, agarra la cosechadora. Es imposible, nosotros decimos hace toda la vida de gringo haciendo mantenimiento de equipo. Y hace 6 años que llevamos la máquina a reparar a John Deere. Es un capricho, porque si yo lo miro para atrás y me ve mi viejo, me dice, pero tenés que hacerlo vos, eso, borrate un mango. Pero la consecuencia de estos años nos ha demostrado que lo que reparamos afuera da mejor resultado que lo que venimos haciendo adentro. Porque nosotros venimos de una escuela donde la electrónica de la maquinaria era un alternador, una batería y 2 reflectores. Hoy una placa de impacto rinde. Sensores no tengo. Yo puedo calibrar un sensor mintiéndole si está gastado para que mida el ampere y medio que quiero que mida. Pero no quiere decir que esté como la gente. Entonces, hace tiempo que venimos haciendo hincapié en capacitación de los chicos, que cada uno se dedique a una actividad más profesional, digamos. ¿Andás sembrando? Robert, anda sembrando todo el día. La pulverización, dejémosela a los que pulverizan. Estamos tratando desde acá de pregonar por eso, digamos, ¿no? Y nada, hoy Mate, que es uno de los que va a andar, Mateo, que va a andar sembrando camelina, decimos, todas estas charlas, participá con nosotros porque cuando Matías me dice es importante que te queden 300 plantas, es importante que Mateo entienda lo que son 300 plantas. Es importante que termine el lote Mateo y si le sobraron 4 bolsas nos sintamos incómodos todos, porque es la única forma de entender que tenemos que poner 10 kilos por hectárea. Digamos, el concepto de termino el lote y doy 2 vueltas para vaciar la máquina, estamos tratando de correrlo de la cancha, digamos, ¿no? No sé si me explico. Antes decíamos algo que vale la pena hacer el comentario y que no es despectivo. Piensen que el 70% de la gente que andamos trabajando como operarios en el campo, en general, no terminamos ni la escuela primaria. No lo digo despectivamente, pero es para tratar de entender qué grado de capacitación y de entender al otro tenemos que tener.
Porque lo que yo siempre digo, dos comentarios que me parecen que valen la pena y lo venimos repitiendo con los chicos. Yo no hablo inglés, de pedo como hablo castellano, pero lo que digo es, si ustedes todos hablan inglés y entre ustedes se ríen, yo me voy a reír. Si se ponen serio, me voy a poner serio. Nunca entendí una mierda de que se están riendo o poniendo serio. No me hace más tonto, pero digo, che, tengo que interpretar por qué se rieron. Y a los que andamos en el campo como operarios nos pasa eso, es decir, ustedes dan por hecho muchas cosas que para nosotros no son tan obvias. Che, si Matías me trajo 50 bolsas de camelina y me sobraron 10, no es tanto, sobraron 10. Sí, pero vos decís, 10 representa una parte importante de lo que teníamos que hacer. Y algo que empezamos a comentar que las empresas nos han dicho, háganlo porque me parece que es importante, una marca usa genética, invierte guita y genera ustedes con camelina un potencial de rinde acá. Pero después guarda que cuando cortamos el hilo de la bolsa nos quedamos nosotros solos con la camelina para sembrarla. Así que gran parte de lo que expresa ese rendimiento va a ser la voluntad de los operarios como nosotros que nos capacitemos o no tanto. Me parece que hay que poner foco en ese partido. Desde nuestro lugar con Carlos venimos pregonando eso. Che, si te digo que tenés que pesar 3 veces por día o 5, no me seduce mal el volumen, pesá 5 veces. Tratemos de terminar el lote y que te quedó lo menos posible. Mirá qué grosero que termina siendo la cuenta. Es decir, hago esta explicación porque hay que tratar de entender que todo lo que tienen la capacidad de pensarlo de otra manera, interpreta que lo que estamos todo el día en el campo ya lo entendimos. Yo creo que no se entendió nada. Hay que remarcar ese concepto, digamos, ¿no? Hilando muy fino, esto es una balancita. Una balancita. Yo te lo tengo. Es una balancita de precisión. Si la guardás bien, esto no es que viene para jugar el boomerang. O sea, una traba, porque muchas veces te pasa, vos compraste una balanza que es cara, la ponés arriba del tractor y arriba un termo cargado, si no lo ves, lo bajás. ¿Qué puede pesar la balancita al cabo de ese? Entonces, si compras una balanza que es para eso, cuidado. A lo mejor es muy básico lo que estoy diciendo, pero si vos agarrás una balanza de cocina va a tener mucha diferencia con una. Entonces va a tener, te faltan bolsas, te quedó mal el lote y es tarde, ya es tarde. Y la voluntad de pesar los tuvo, digamos. Venimos diciendo con Carlito, cada tanto agarrá un paquete de yerba de la casilla, un paquete de masita, y si trajo 500 gramos, controlá que eso esté pasando. Nada, son operatorias que parecen recontrabásicas, pero yo te digo, uno que ha andado sembrando unos cuantos años, que me sobre el 20% de las semillas no está tan mal. No sé si me explico. Y eso hace ya no me apuré que querés sembrar 200 hectáreas hoy, ¿no? Porque tenemos otros tiempos, si queremos. Más chiquita la semilla, más complejo un montón de detalles. Entonces digo, estamos tratando de hacer foco eso, pero me parece que el concepto que nos tiene que quedar es que todos los que piensan en la genética, en el desarrollo, deberían pensar. A veces, chicos, nos sentamos a explicar algo en el grupo para entenderlo y cuesta entender una regla de 3 simple. Claro que para nosotros a lo mejor es medio simple, pero para el gaucho que no tuvo la oportunidad, nadie se lo explicó. Y yo creo que el 80% de la gente que andamos en los equipos, nadie le ha dedicado el tiempo. La capacitación es para. Yo a veces veo que los operarios no se prenden eso. El operario muchas veces lo ve desde otro lado, pero es importante machacar sobre ese concepto, digamos, ¿no? No sé, que no suene pesado, pero lo vemos de esa manera y lo estamos tratando de empujar de esa manera. Hago un comentario a ver si alguien lo vivió. En la cosecha, el evaluar la pérdida también es complejo. Porque vos cuando ves estos granitos decís, es insignificante, pesá lo que pega duro esa pérdida. Nosotros armamos la máquina hace 3 años como para trébol blanco. ¿Qué nos pasó? Que 2 años anteriores la máquina la calibramos como si hubiéramos cosechado trébol blanco, zaranda de 2,5 milímetros o 2 milímetros si lo querés sacar limpito. Si la máquina tiene capacidad de zarandeo con una zaranda de 2 milímetros, cola bien. La habíamos armado tapándole los vientos todo este año, hubo que sacar todo. La armé toda para las tapas con los vientos como si fuera un trébol. Este año creo que por el peso de 1000 o algo, hacía que el viento ya no iba a 600 vueltas tapada como en trébol, la llevábamos 800. O sea que el concepto creo que cambió en que se trilla con el cultivo con rastrojo verde. Si vos no movés con viento la granza arriba del zarandón, no hay forma de colar. Ese cambio, pero la pérdida, creo que hasta hace poquito la teníamos acá, habíamos juntado una tapita con la pérdida que vos mirás y decís no es nada, lo pesás y nada, vale la pena medirlo eso. Pasamos por agua acá al lado en el galponcito y nos vamos para el lote.
Esta es una sembradora de grano fino, una pionera de 51 líneas a 21 centímetros de separación entre líneas. Lo que contamos con esta máquina es impulsada la parte de siembra fina y de fertilizante por motores hidráulicos de Precision Planting. Por lo tanto tiene 2 secciones de siembra y fertilización variable. Y en la parte del cajón alfalfero es mandado por la rueda de mandos. Como habíamos hablado hoy, para la camelina vamos a utilizar lo que es el cajón alfalfero. Está regulado para sembrar 10 kilos por hectáreas. Y bueno, para contarles un poco de esta máquina y las precauciones que hay que tener en cuenta, como explicaba Marcelo hoy, es tener mucho cuidado por el tema de las cuchillas de corte, por las cuchillas turbo, ¿no es cierto? Que estén bien alineadas con el cuerpo de siembra. Elegir muy bien la presión del surco, sobre todo cuando vamos a definir una profundidad de siembra que va a ser bastante superficial, 1 centímetro, 2 centímetros, que la presión del cuerpo esté lo suficientemente correcta para poder mantener, ¿no es cierto?, esa profundidad de siembra. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con el rastrojo? Las ruedas niveladoras se van a apoyar sobre ese rastrojo y si los kilos no son lo suficiente me van a dejar todo arriba, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, en este caso de siembra, la recomendación creo que es trabajar con un poquito más de kilo que con lo justo, digamos, ¿no es cierto? Para lograr la estabilidad del cuerpo, digamos eso. Sí. ¿Hay algún comentario? ¿Algún comentario de este equipo que armamos con Isma y con los chicos de Precision? Esta sembradora tiene fertilizante sólido, siembra semilla, y la parte de atrás donde dice Crucianelli Precision, ese es el alfalfero, que decimos dosifica a nuestro criterio mejor que una máquina con una roldana tradicional. Y esto tiene la particularidad que este año armamos esta máquina para hacer fertilización líquida. Los 2 tanques blancos que están atrás, la idea es usar MAP líquido para hacer comparativos de sólido contra líquido, digamos. Así que esto lo vamos a probar este año en camelina, en trigo, en toda la siembra de esta campaña. La idea es comparar nutrientes con fuentes diferentes, digamos, ¿no? La venimos probando hace 3 años, pero hay valores ya que marcan detalles que valen la pena, pero la realidad es que no queríamos ponerlo como un dato certero hasta que no carguemos un poquito más de experiencia en el sistema. Pero la particularidad acá es que la máquina puede hacer sólido y toco el monitor, apago lo sólido y prendo lo líquido y anda de la misma manera y dosifica con la bomba que está en el cuerpo central. Esa bomba puede hacer fertilización variable. Pero yo creo que Ima, alguna explicación más de mantenimiento, vuelvo a poner y hacer hincapié en mantenimiento y en capacitación de la gente, que eso me parece importante y yo creo que no mucho más que clavar la máquina, mirar y si quieren ver qué pasa a diferentes profundidades, digamos. Sí, una particularidad es que es líquido en la línea de siembra, sobre todo el fertilizante de arrancador. La tenemos regulada para que fertilice entre 30 y 150 litros. Digamos, este sistema lo tenemos ahí. Si queremos tirar más, vamos a tener que cambiar pastilla, o sea, cambiar todo el sistema. Lo que tengo son esas limitantes, a una velocidad no mayor a 8,5 kilómetros. Es casi, la sembradora se transformó un poquito como si fuera una pulve, si lo querés mirar de alguna manera. La unidad que estamos usando de MAP líquido es 100 kilos de MAP, equivalen a 70 litros de MAP líquido. Esa es la relación. Y probamos lo líquido porque hasta acá nos viene funcionando y algo que empezamos a tratar de entender es que el abastecimiento a la máquina, en cuanto a regular caudal, es bastante más sencillo regular un caudal líquido que un sólido, por varias razones, y después la unidad de estructura para mantener la capacidad de fertilizante es bastante más económico tener un tanque de líquido que acoplados para tener el sólido disponible. Así que la idea era hace 3 años que lo venimos probando, este año más de firme, digamos. Incorporado, chorreado atrás del afirmador de semilla. Si ven acá abajo está sobre el afirmador, está en el afirmador de semilla, está pasada la manguera y en la punta del afirmador va a ir chorreando el líquido. Y la máquina cuenta con 16 secciones para dosificar, digamos, para ser variable, por lo tanto más o menos de entre 3 y 4 surcos van a variar por sección. Eso es importante lo que dice Isma, estamos diciendo dosificar 10 kilos, lo importante de tener secciones de corte, que vos digas, che, cortan esta línea, bueno, ahí apostamos con la inversión del equipamiento, digamos. Creo que no mucho más y probamos mate nomás.